Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Damaro Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 y 7 p.m. domingo, Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. servicio de oración. Y viernes 7 p.m. servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida, las alabanzas al Señor. Esta noche vamos a tener una serie de mensajes. Yo creo que van a ser de mucha bendición, porque vamos a estar observando la vida de los apóstoles y vamos a mirar las características de los 12 que integraron el círculo interior del Señor Jesús. Yo no sé ustedes si están intrigados de conocer, pero yo por lo menos estoy fascinado de mirar 12 hombres que el Señor tuvo el privilegio de llamarlos. Y ¿saben qué? Vamos a estar observando, por lo menos esta noche, generalmente cuando empiezo una nueva serie de mensajes, me gusta poner la base para que entendamos hacia dónde vamos, en qué dirección vamos a tomar. El llamado de Dios, haber sido llamados por Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? Lo que significa. En ese llamamiento consta de dos partes. El llamado de Dios consta de dos partes. ¿Y qué quiero decir con esto? El primer llamado, como dice Mateo 22 y versículo 14, dice: muchos son los llamados y son pocos los escogidos. Escogidos por Dios, y también que uno escoge de seguir a Dios cuando escuchamos ese llamado de Dios. Ese llamado viene en distintas formas. Puede venir a través de un programa radial, puede ser por la televisión, puede ser por un folleto, puede ser porque usted tuvo un contacto con alguna persona que le comunicó el Evangelio. Y Dios usa todos estos medios para poder atraernos hacia Él, nos llama hacia Él. Es la manera que Dios te busca a ti y a mí, es por medio de otras personas. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice de que nos salvó y llamó con llamamiento santo por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. El llamado se basa en una invitación a cada uno de nosotros, a cada persona, para que pueda actuar de el modo más conveniente. Cuando Dios nos llama para que podamos actuar de la manera más conveniente. Y ya que el llamado para salvación es algo para mí que, yo no sé, es excitante, yo no sé si para ustedes también, pero es algo maravilloso, es algo glorioso, porque implica ver los beneficios que trae ese mensaje. Por ejemplo, cuando uno tiene ese encuentro con Dios, empezamos a leer el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, que habla de vida eterna. Y yo no sé ustedes, pero mucha gente vive tratando de extender su vida lo más que pueda. Pero hay un miedo que es el miedo a la muerte. Muchos están aterrados de morir. Y sin embargo Dios vino a traernos paz en ese momento porque nos ha dado vida eterna. Nos ha dicho de que a través de su Hijo Jesucristo tenemos vida en abundancia. Implica el perdón de pecados, implica ser hechos hijos de Dios. Imagínense ustedes qué lindo saber que soy hijo de este Dios que creó todo este universo y nos ha creado a nosotros, y ser llamados hijos de Dios es algo fabuloso. Y lo segundo que noto en este llamado es el llamado a servir, el llamado a poder tener el privilegio de trabajar para Él, sabiendo que vamos a ser recompensados en todo lo que nosotros hagamos en la tierra. Dado que Él es el autor de la vida, lo que representa seguir a Cristo Jesús, que hay tantos versículos, hay tantas parábolas que se dedican a hablar y a tener esa enseñanza, que no habría tiempo en este día de poder abarcar todo esto. Pero si ustedes miran el Nuevo Testamento, ustedes van a ver el Señor Jesús, sobre todo en los Evangelios,
Y también en las epístolas, ustedes van a ver vez tras vez lo que es el llamado y el privilegio que tienen la gente que integra la iglesia a poder servir a este Dios. Es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque como Dios nos ha dado vida eterna, Él desea que todos tengan vida eterna. Como Él nos ha dado poder, Él quiere que todos tengan poder de lo alto para poder batallar en esta vida que lanza tantos, pero tantos golpes y que a veces nos sacude de una manera que no sabemos para dónde mirar. Pero allí está Dios para extender su brazo. Allí está Dios para decir, yo quiero ayudarte, yo voy a estar contigo, yo quiero darte mi sabiduría, quiero darte mi poder. Es algo maravilloso. Hay una cita con la cual, si yo tuviera que escoger entre todos estos, que yo les digo tantas parábolas y enseñanzas o versículos, que yo me quedaría con lo que es Juan 15:8. Juan 15:8 me dice a mí de que en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y serán así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto. Y fíjense en que el poder expresar y manifestar ese fruto, que llevemos mucho fruto, Pablo lo explica allí en Gálatas 5. ¿Se acuerdan ustedes de Gálatas 5? Donde dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe. Y todas estas cualidades las podemos tener nosotros, nada más que sabiendo, disfrutando como hijos de Dios, que nosotros podemos tener amor cuando se nos es difícil de amar, podemos tener paz, podemos tener lo que es esa templanza, ese dominio propio. Todo esto, beneficio de este mensaje glorioso del Evangelio. Lo segundo, poder disfrutar de este privilegio que nos da de poder servir. ¿Y servir a quién? Servir, ustedes se acuerdan del Señor Jesús, le hicieron esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu corazón, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y uno vino por ahí y le dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús entonces menciona, ¿se acuerdan ustedes de la parábola del buen samaritano? Que empieza a hablar de que hubo un sacerdote, pasó de largo, miró, pasó de largo, dejó a aquella persona en necesidad, la dejó tal cual como estaba, después que la habían golpeado. Y pasa después un levita, un estudioso de la ley, lo mira, pasa de largo, y sin embargo viene un samaritano que observa la necesidad y lo atiende. Y entonces le dice, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero que hagas. Todos aquellos que están en necesidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos y quiénes son los que tienen necesidad? ¿Saben? Este privilegio, no sé tú, Sonia, pero para todos aquellos, no solamente nuestra hermanita Sonia, pero para todos aquellos que están trabajando con los niños, yo me doy cuenta de una cosa impresionante. Ustedes no saben, estos niños, cómo me gozo yo con ellos. Lloramos, reímos juntos, hacemos bromas, nos carcajeamos, pero hay muchas lágrimas que estos niñitos derraman, y si ustedes supieran, alguno va a salir de aquí y decir, mijo, ¿qué le está contando usted al pastor? Porque abren su corazoncito y empiezan a hablar, pida por mi papá, pida por mi mamá, por este compañerito en la escuela, por este amigo que tengo, esta amiguita que tengo. Es una cosa maravillosa de ser parte en la vida. Y si ustedes vieran cuántos son los que tienen necesidad, quiénes son los que tienen necesidad, desde el más chiquitito hasta el más anciano, todos estamos necesitados. Y ahí entramos nosotros, como hijos de Dios, el privilegio de poder servir, el privilegio de poder traer una palabra de esperanza, el privilegio de haber sido llamados por Dios para hacer esta obra que vemos nosotros aquí en la tierra. Es una cosa impresionante como filosofías y educación, la política, no han hecho un buen trabajo en traer alivio a los ciudadanos de esta tierra. Y vamos a ver cómo Jesús trabajó con un grupo de 12 hombres. Vamos a ver cómo los equipó, cómo los fortaleció en sus necesidades. Ustedes vamos a mirar y a explorar en la vida de cada uno de ellos las necesidades que tenían estos varones que fueron llamados para servir al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pues fueron llamados para impactar el mundo, como así nosotros hemos sido llamados para impactar el mundo por igual. Ahora vamos a mirar en el versículo número 12, vamos a ir allí, versículo 12 al 16, y dice, en aquellos días
Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En Lucas capítulo 6. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y presten atención a esto, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, y algunos van a decir, ¿qué quiere decir eso de Celote? Vamos a entrar después ahí, así que no se preocupe. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Vamos a prestar atención en el versículo número 12. Dice allí en aquellos días. No está hablando de horario, no está hablando de un día específico, pero está hablando de los días o los momentos duros y confrontamientos que Jesucristo tuvo con los líderes religiosos. Y fíjense, vamos a mirar, así ustedes pueden entender un poquitito lo que estamos diciendo, pero vayan conmigo a Mateo 5 y en el versículo número 17. Estamos viendo aquí a un paralítico que es sanado, sana el Señor a un leproso, y vemos el versículo número 17 que dice lo siguiente: aconteció un día que él, Jesús, estaba enseñando, y estaban sentados, fíjense en el grupo que tanto quiere el Señor y que tanto quería el Señor, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Este grupo vino de todas partes porque estaban curiosos de mirar y saber quién era este Jesús. Y Jesús comienza este ministerio a hablar lo que hay en el corazón de Dios, y hermanos, déjenme decirles, arranca ahí lo que es un confrontamiento directo que duró prácticamente los 3 años del ministerio del Señor, porque vamos a ver en el capítulo 6 y versículo 11 la reacción que Cristo produce ante el sistema religioso, produce en el sistema político, como lo es en aquellos días, lo produce en el día de hoy. Y fíjense lo que dice: y ellos, es decir, el Sanedrín, los fariseos, doctores de la ley, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días querían matarlo, querían destruirlo. Desde el mismo inicio comienza un conflicto, un confrontamiento tremendo. Y el Señor lo llama a este grupo en aquellos días, lo llama para predicar. Ahora, vayan conmigo a Marcos en el capítulo número 3 y versículo número 14. Hay algo lindo, la razón por la cual el Señor ubica a todos estos hombres para que estén al lado de Él. Y dice, y estableció a 12. ¿Cuál es el fin? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Enviarlos a predicar. Fíjense que no llama a los fariseos, no llama a los saduceos, no llama a los doctores de la ley, no llama a los levitas, no llama al sumo sacerdote, llama a un grupo de gente que era común. Según este grupo, decían, esta gente es sin letra, son vulgares, y gente común es aquella que Dios escoge, gente sencilla que Dios escoge para hacer cosas sobrenaturales. Y esto es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso. A mí me alienta porque, ¿sabes qué? ¿Quiénes somos para que Dios nos llame? Y a veces que uno dice, si tuviera que escoger, ¿a quién escogerías para que fueran tu grupo íntimo, para que fuera tu grupo que va a trabajar contigo? ¿No llamarías a los que están más capacitados? El Señor llamó a hombres que estaban
en distintos estilos de vida. 4 de ellos eran pescadores, ese era su trabajo. Uno era, cobraba impuestos, un publicano. Otro era un celote. Algunos días, hermano, por favor, diga qué es un celote. El celote estaba en una actividad política. Era gente que se encargaba de tratar de destituir a los romanos. Quiere decir que tenía uno allí que era quizás un asesino, porque yo estaba mirando este grupo, no sé, Pedro, me llama la atención, pues tienen como una cuchilla, que es como si fuera así, como un gancho. Y mis hermanos, eran una cosita chiquitita, y estos celotes, para darles una idea de qué clase de personas eran, ellos se aprovechaban cuando había una multitud, cuando estaban los soldados, y venía uno, plaf, le enterraba el cuchillo, lo enganchaba así, y jalaba, y le arrancaba, y lo dejaba a ese soldado chillando por un buen rato. Eso es lo que los celotes hacían. Y uno de esos, ¿se imaginan ustedes? Oye, ven para acá que yo quiero que seas parte de este grupo. ¿Ustedes lo llamarían? Ni quiera Dios, dice alguno. Fíjense en que no está llamando a ninguno que esté lleno de orgullo espiritual. Estos fariseos, si ustedes miran el Nuevo Testamento de los Evangelios, ustedes van a ver que estaban cargados de orgullo. ¿Quién eres tú para hablar? ¿Quién eres tú para decir esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? No te está permitido hacer esto. Tienes que hacer esto, tienes que ser parte de nosotros. Esta gente estaba corrupta, esta gente maltrataba a la gente con una religión establecida que lo único que el Señor Jesucristo se dio cuenta es que apartaban a la gente de Dios en lugar de acercarlos. El mismo Señor dijo, ustedes hacen de las personas, de un prosélito, de un discípulo, ustedes lo hacen doblemente hijos del infierno con la manera que ustedes son. No ofrecían nada y lo peor de todo es que Dios quedaba por allá lejos y no hay peor cosa que haber sido llamados para atraer a la gente hacia Dios y de mirar que Él es nuestro Creador. Él vino a los suyos, dice Juan, y los suyos no lo recibieron. Y traer el mensaje de nuestro Dios. Este grupo se caracteriza por no escuchar el Evangelio. Este grupo se caracteriza que no quieren escuchar el mensaje, no quieren escuchar al mensajero, no quieren arrepentirse, no necesitan, el orgullo está allí y le dicen nosotros somos hijos de Abraham y por lo tanto no necesitamos ser salvos. ¿Quién eres tú para decirnos de que somos pecadores? Y Jesús produjo una reacción tan mala en la vida de ellos que lo querían ver muerto. Marcos explica que dice que lo querían destruir, querían matarlo. Desde el mismo arranque querían acabar con este hombre. Y es en ese momento que Jesús dice, en aquellos días, en esos días que comienza este furor, esta ira en contra del Señor Jesús, en aquellos días dice que el Señor se fue al monte a orar. Y en ese ministerio llama a estos hombres para que puedan ellos liderar a la nación. Escuchen esto, llama a estos 12 gente común para liderar a la nación en el aspecto espiritual. Eso es algo increíble. Llama a estos 12 hombres para que lideren a la nación a corregir, mis hermanos, los errores de estas personas. Vayan a 1 Corintios en el capítulo número 1 y versículo número 20. 1 Corintios 1 y verso 20. Porque la elección de estos 12 nos tiene que alentar a nosotros. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y fíjense en que nos escoge a nosotros, gente sencilla, para poder entonces comunicar este evangelio a todo aquel que necesite escucharlo. Nos escoge para declarar su gloria. Ahora, ¿en qué manera escoge Él a estos 12? Vamos a ir nuevamente al versículo 12 de Lucas 6. En aquellos días, Él fue al monte y dice allí a orar. Esto es algo maravilloso. Porque escogernos se ha basado en una oración. Y no solamente en los 12,
sino que en cada uno de nosotros, créanlo o no, Cristo Jesús por todos nosotros. Y ustedes dicen, oye, ¿de dónde sacas eso? Pasó la noche orando, ya vamos a entrar allí. Ya vamos a entrar allí, para que ustedes vean. En Juan 17, por si alguno está curioso y está tomando notas, en Juan 17 no solamente pido por estos, es decir, por este grupo de los 11, ahora Judas no estaba, no solamente pido por ellos, pero aquellos que van a creer por medio de ellos. Y allí estamos incluidos todos nosotros. El Señor le dijo también, tengo ovejas que son también están fuera de este redil, pero está hablando de los gentiles, está hablando de aquellos que no pertenecen a la nación de Israel. A estos también debo traer aquí a este grupo. Está hablando de todos nosotros. Y pasó, dice que la noche orando. En Mateo 5, versículo 16, el Señor, algo maravilloso, porque dice que el Señor se apartaba, mas Él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Oraba. Quería quietud. ¿Saben qué? Había multitudes que lo seguían por todas partes. El Señor estaba generalmente rodeado entre 5.000 a 20 y pico de mil, en algunas ocasiones yo creo que 30.000 personas que lo apretaban constantemente, lo sofocaban. ¿Se imaginan ustedes querer caminar y tiene a toda esta gente aquí alborotada, rodeándolo? Hermanos, donde quiera que iba Cristo, eso era el trabajo diario. Y le traían enfermos, le traían gente desahuciada, había personas que estaban cargadas, súper cargadas. Y el Señor iba allí. Necesitaban de este Jesús, porque este Jesús traía alivio a las cargas tan pesadas que ellos traían. Y estaban todo el tiempo. Entonces el Señor, ¿sabes qué? Llegaba un momento que Él necesitaba apartarse, es decir, necesito un momento de quietud, y en ese momento de quietud Él quería disfrutar el compañerismo de Dios Padre. Quería no tener ninguna distracción. Eran tiempos de presión, eran tiempos de amenaza, lo estaban buscando a Él para buscar cómo tropezar, cómo hacerlo caer. Sin embargo, Cristo estaba buscando la compañía de su Padre. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña? En primer lugar, que el tiempo que tenemos, ¿sabes qué? Es limitado. Piensa en esto. El tiempo que nosotros tenemos aquí en la tierra es bien limitado. Y al tener el tiempo limitado, tenemos que entender que dependemos de este Dios, ¿sí o no? Y necesitamos buscar a este Dios todas las veces que nosotros podamos, que Dios nos permite. En ese tiempo de presión, de amenaza, necesitamos ese tiempo de quietud. Y te voy a decir una cosa, hay veces, yo me pongo a pensar en esto, hay veces que nosotros estamos corriendo y tenemos esto que hacer, tenemos lo otro que hacer, pero hay algo que yo he descubierto, lo siguiente, yo quiero compartirte esto. Yo he descubierto que el momento que nosotros pasamos con Dios a sola, en completa quietud, vale más que todo lo que tengamos que hacer en todo el día. ¿Por qué? Mis hermanos, porque cuando arrancamos en esa quietud, vamos a poder manejar bien el tiempo que Dios nos presenta en ese día. Ahora, ¿por qué? Porque el tiempo con el Señor nos trae tranquilidad, nos saca de estar tan así ofuscados. No, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y tengo tanta actividad, y entonces le damos el menor porcentaje del día al Señor, y ¿sabe lo que nos estamos perdiendo? Nos estamos perdiendo de tener la paz que necesitamos en ese día. Necesitamos el poder, necesitamos la sabiduría, para que Dios nos dé esa inteligencia de cómo llevar a cabo las cosas que tenemos que hacer. Y yo me he dado cuenta de una cosa, en lo más sencillo yo quiero que Dios esté allí. Pero eso ya lo hago con los ojos cerrados. Todo lo que hagamos, mis hermanos, podamos pedirle al Señor, dame sabiduría para hacer esto. En esa quietud, mis hermanos, vale más de lo que tú te puedas imaginar, de decir, no voy a correr de un lado para el otro, sino que voy a pasar tiempo. ¿Por qué? Porque mi tiempo es limitado. En segundo, determina nuestra dependencia en Él. Yo dependo del Señor, no sé tú, pero yo dependo del Señor. Yo dependo de que Él tenga misericordia de mí en cada día, de todo lo que yo tenga que hacer. Si tengo que ir a algún lado, el Señor ten misericordia de mí. Si tengo que hablar con una persona, ten misericordia de mí. Ayúdame, te lo pido. Dame sabiduría, Señor.
También determina el disfrutar el compañerismo y el tiempo que requiera estar en su presencia. Dice que se pasó, fíjense ustedes allí, se pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche entera. Y ustedes dirán, ¿qué es lo que tiene que orar? ¿Cuánto tiene que tomar en oración? Mira, un día yo me puse a pensar en esto. Yo digo, bueno, Señor, ¿cómo puede una persona orar durante tanto tiempo? Porque hay algunos que se nos acaba el rollo en un minuto. Señor, y generalmente empezamos con pedir. ¿Te diste cuenta? Empezamos a pedir de arranque y el Señor está diciendo, ok. Imagínate que tú vas a ver a un amigo tuyo y en lugar de decir, oye, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasó? Y lo otro, y le empiezas a decir, oye, necesito esto, y tu amigo te dice, oye, está bien, pero ¿cómo te va? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó el abrazo? Venga para acá, compadre. Y empezamos entonces a disfrutar del compañerismo, pero arrancamos con las peticiones y con el Señor lo mismo, de disfrutar su presencia y decir, gracias Padre por ser mi papá, gracias porque me vas a escuchar, gracias porque soy tu hijo, gracias porque puedo entrar confiadamente al trono de gracia. Y ¿sabes qué? Cuando empiezas a adorar al Señor, gracias, fíjense, le voy a decir una cosa, mira, ponte en prueba en este momento. Te voy a dar 15 segundos. Empieza a anotar en 15 segundos por cuántas cosas pudiste agradecer. ¿Estás listo? Te voy a poner a prueba. Piénsalo, no tienes que decirlo en alta voz. Y empieza así. Uy, me puse en compromiso. 15 segundos, empieza a nombrarlo. ¿Lo tienes? Ok, a ver cuántas cosas puedes agradecer en 15 segundos. ¿Cuánto pudiste lograr? ¿10? 15, una por segundo, ¿no es cierto? Qué fabuloso. Gracias por la vida, gracias por soy tu hijo, gracias por el Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias porque tuve comida hoy, gracias porque tuve salud, gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por mis hijos, gracias por la casa que tengo. Hey, ¿te das cuenta cómo vamos acelerados? Hay mucho por qué agradecer. Y después empezamos con las peticiones, ¿no es cierto? Sabes, disfrutar del compañerismo. Dice que pasó la noche orando. Y después de pasar la noche orando, ¿qué hizo el Señor? Cuando era de día, llamó a sus discípulos. Ahora hay algo interesante. Porque, ¿sabes qué? Dice allí que llama a sus discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos del Señor? Bueno, en Juan 6 había un gran número. Nos dice, había un gran número de discípulos. Pero fíjense que en ese gran número se fijan 12. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Porque dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Y esto es lo que me llama la atención es lo siguiente. Generalmente en un grupo, nosotros tenemos muchas personas, pero llama a aquellos que tienen el potencial de ser algo, que Dios ve en nosotros, algo que nos distingue para poder servirlo a Él de la manera que Él quiere que le sirvamos. Y de entre muchos, fíjense, el llamado no es igual a todos. Algunos nos llaman para hacer cosas chiquitas, que para nosotros es chiquito, pero para Dios es grande. Para Dios todo, dicho sea de paso, todo lo que nosotros hagamos para el Señor es algo grande. Y dice que escoge a 12 entre muchos. Y aquí la palabra discípulos es algo interesante con respecto al griego matetes. Quiere decir uno que aprende, uno que está dispuesto a aprender, uno que está dispuesto a seguir las enseñanzas. Eso es exactamente lo que esta palabra quiere decir. Escoge a 12 de estos discípulos para llamarlos apóstoles y los escoge para ser escogidos con un propósito.
¿Sabes? Una cosa es ser parte, yo me he dado cuenta de algo, una cosa es ser parte de un grupo grande y pasar desapercibido, y otra es ser escogido de entre todo ese grupo para cumplir un propósito en la vida. Juan 15, 16, vamos a ir allí, Juan capítulo 15, versículo 16. Esta elección, te quiero decir, es algo muy, pero muy importante, y vamos a ver en la vida de los apóstoles, escoge a 12, que si ustedes miran, sería el último grupo que no, si esto es lo mejor que tenía entre ese grupo, estos 12, pues algunos de nosotros lo ponemos allí como súper tremendos, los apóstoles del Señor, pero estaban llenos de defectos como estamos todos nosotros. Y fíjense lo que dice aquí, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes. Ahora, ¿por qué 12? Alguna pregunta, bueno, ¿por qué 12? En el Antiguo Testamento el Señor llamó a 12 tribus, las 12 tribus de Israel, para poder dirigir a este país, a esta nación, para predicar las grandes maravillas de Dios. Fracasaron. Dios ahora, a través de su Hijo Jesucristo, estaba por implementar el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, y escoge a 12 apartados, fíjense, en 12 en el Antiguo Testamento, 12 en el Nuevo Testamento, y vamos a ver con qué fin los escoge a ellos. Y es algo lindo de mirar, mis hermanos, que esta gente ordinaria, hay algo, estaba escuchando, yo no sé si ustedes lo han escuchado o no, pero Dios escoge gente ordinaria para hacer algo extraordinario. Vayan conmigo a Lucas, en el capítulo número 22 y versículo 29. Lucas 22 y versículo 29. Fíjense en lo que le dice el Señor Jesucristo a este grupo de 12. Dice, yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Ahora, ¿qué reino está hablando? Está hablando del reino mesiánico. Está hablando, mis hermanos, aquel reino que Dios Padre le da a Jesucristo. Él le da a sus discípulos para tener una posición tremenda. Estos discípulos estaban tan pensando, tenemos al Mesías, ¿quién se va a ir a la derecha? ¿Quién va a ir a la izquierda? Estaban preocupados para tener una posición de honor y el Señor le dice, ¿saben qué, muchachos? Tranquilo, cada uno de ustedes, así, ustedes han sido, yo les asigno a ustedes un reino. Ahora, les da a esos discípulos una posición tremenda, como nos da a nosotros una posición tremenda, pero escoge a estos 12 para reinar ¿a quién? La pregunta es, si tienen un reino, ¿a quién van a reinar? Bueno, la respuesta está, Apocalipsis capítulo 7, encontramos 144.000, gente convertida en la gran tribulación, encontramos en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, vamos a ir allí, y voy a ir más despacito porque a veces le estaba diciendo, mis hijos me dicen, papi, vas muy rápido, calma hombre, y vas con tantos versículos y todo eso, pero voy a tomar mi tiempo. Apocalipsis 21, versos 12 al 14, y fíjense en lo que dice acá. Está hablando de la Nueva Jerusalén, y en esa Nueva Jerusalén, dice, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de ¿quién? De los 12 apóstoles del Cordero. ¡Wow! Y estamos hablando de los 12, ustedes dirán, algunos están pensando, bueno, era Pablo, pero yo
creo, no sé, en mi opinión, que era Matías, por eso fue incluido junto con los 12, fue escogido por Dios. Matías, ustedes se acuerdan, está tomando el lugar de Judas. Y entonces este hombre integra a los 12 apóstoles. Ahora, si es Pablo, si es Matías, ¿saben qué? ¿Qué importa? El asunto es que escogió a 12, él hace como quiere. El asunto es que son 12 apóstoles. Y el cimiento, fíjense, de la Nueva Jerusalén, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué habla de cimiento? Está hablando de la base con respecto a aquellos que vienen en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Y allí en Lucas 6:13 dice que a los cuales también llamó apóstoles. Apóstoles quiere decir enviar o enviados por Dios. Y hay algo interesante, estuve descubriendo lo siguiente. ¿Saben que el Sanedrín, los fariseos tenían sus apóstoles? Esta palabra no era algo que no era común en aquellos tiempos. En el arameo, que es lo que hablaban en los días del Señor Jesús, el término apóstol se llama Shalia. En Shalia quiere decir apóstol. Y actuaban a favor de ellos. El Sanedrín tenía apóstoles también. La única diferencia es que estos apóstoles tenían la autoridad y el poder del Señor Jesús. Ahora, fíjense, fuimos a Marcos 13. Una de las cosas que yo quiero que, a Marcos 3, perdón, vamos a ir nuevamente allí. Marcos 3, verso 14. ¿Y cuál es la intención de este llamado? Bueno, estableció 12. Tercer punto que vamos a ver en esta noche, establece a 12 con qué fin. Dice allí, estableció a 12 para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Antes de enviarlos, antes de que fueran hacia afuera a empezar a predicar, mis hermanos, uno de los grandes privilegios que tenía este grupo es de estar y permanecer con Él. ¿Por qué? ¿Por qué? En Lucas 9, versículos 1 y 2, como les digo esto, como estamos asentando la base, yo voy a leérselos. Lucas lo describe así de esta manera: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Se convirtieron en la base de la iglesia. Ellos son la base de la iglesia. ¿Y cómo sé esto? Bueno, mis hermanos, ¿saben qué? Ya que estamos, yo quisiera que podamos entender un poquitito con este asunto de que si existen apóstoles en el día de hoy. Yo, para mí, no existen. Algunos dirán, bueno, pero apóstoles de ser enviados, todos somos en esa categoría enviados a predicar, todos somos apóstoles en ese sentido. Pero apóstoles en lo que respecta de ser uno, como lo que fueron estos 12, mis hermanos, terminó todo cuando estos 12 murieron. ¿Y por qué decimos eso? Porque la Biblia es muy clara. Yo les voy a leer nuevamente algunos versículos, después ustedes lo buscan en sus casas, pero en Efesios 2, versículo 20, dice que miembros de la familia de Dios, verso 19, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjense, dice allí el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo la piedra del ángulo, la piedra principal. En el capítulo 3 de Efesios, verso 5, se lo voy a leer, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, anunciado por este grupo. Dice la palabra del Señor, este es un mensaje divino. En Hechos 2:42 nos está diciendo que estaban creciendo en la doctrina de los apóstoles. En el capítulo 4 de Efesios y verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, lo cual quiere decir que edificar la iglesia del Señor. Y después, si quieren ir conmigo a 2 de Corintios 12 y versículos 11 y 12,
Veamos allí en el capítulo 12, 2 Corintios, versos 11 y 12. Dice, me he hecho un necio al gloriarme, ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, fíjense, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia, ¿por medio de qué? Se distinguían por señales, prodigios y milagros. Lucas después menciona esto en el último capítulo de Lucas. Él habla, por ejemplo, en lo que es allí también lo que les voy a dar, dice él, es mucho más de lo que ustedes se imaginan. Todo esto porque son apóstoles, entrenados en 3 años, y no entendían que la mayoría de las veces este grupo, mis hermanos, no entendían, la mayoría de las veces. Yo quiero que ustedes entiendan este grupito de personas que estaban con el Señor. Y vamos a ir culminando y terminando con esto. ¿Cuál es este grupo de 12 que Él escoge entre todos? Y yo quiero que ustedes vean las características, porque saben que hay tanto de similitud en cada uno de nosotros, pero yo quiero traer un mensaje positivo. Cuando Dios nos llama, Dios va a hacer algo increíble en nuestra vida. Cuando Dios ha puesto su mirada en cada uno de nosotros, Dios va a hacer algo tremendo. ¿Por qué? Déjame hacerte una pregunta. ¿Te ha sido fácil a ti crecer en la fe? ¿Te ha sido fácil confiar en Dios? ¿Te ha sido fácil entender los planes y los propósitos de Dios? Este grupo estaba plagado de dudas. La mayoría de las veces no entendían. ¿Cómo que no entendieron? ¿Cómo que no entendieron? Le decía el Señor, les reprochaba. ¿Por qué? Porque eran duros de entender. Este grupo, te voy a decir algo, no eran humildes. No era un grupo humilde. Había mucho orgullo. A pesar que algunos dirán, bueno, ahora estamos, fíjate, estamos al lado del Señor, hemos sido escogidos por el Señor, entre todos estos discípulos ahora somos nosotros los apóstoles. Y los apóstoles estaban llenos de orgullo que decían, Señor, vimos que otros estaban echando demonios y se lo impedimos. Y el Señor le dijo, oye, tranquilo, si es el que es por nosotros, no está en contra nuestra. ¿Quiénes son ustedes para decirle que no lo hagan? Este grupo estaba lleno de orgullo. Esta gente, este grupito, tenía mucho que aprender. Yo quiero ir terminando con estos versículos. Yo quiero que ustedes vean cómo el Señor trabajó. Nos vamos a identificar con estos 12 hombres en una manera u otra. Y créanme que vamos a salir fortificados en el sentido de que Dios me llamó a mí. ¿Me puede llamar a mí? Y sí, la respuesta es sí. Pero yo quiero que veas este grupo, las características que tenían, porque algunos lo ponen, no, los apóstoles del Señor, pero estos apóstoles, ¿quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Cómo actuaban? El capítulo 9 de Marcos, vamos a ir allí. Capítulo 9, versículo 33 al 37. Yo quiero que ustedes vean qué clase de personas eran ellos. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, fíjense, les pregunta, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Y disputar es que estaban airados, estaban disgustados el uno con el otro. Estaban molestos el uno con el otro. ¿Qué? Y el Señor le dice, oye, quiero saber, ¿cuál era el pleito que ustedes se tenían entre todos ustedes? Entre esta pregunta, la reacción ¿cuál fue? Verso 34. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Por qué pone a un niño? ¿Te has puesto a pensar por qué escogió a un niño? La inocencia del niño. El niño
uno le habla, le dice, ¿y cuántas cosas creen de nosotros? Mi papá me lo está diciendo mi mamá. Hermano, yo le he hecho tantas historias a mis hijos que ahora nos reímos. Pero antes, para entretenerlos, porque ustedes no saben, se llevan nada más que un año, 14 meses uno del otro. Y cuando íbamos de viaje, hermano, eso era tiqui, tiqui, y entonces, bueno, acá hay que entretenerlos de una manera. Y yo le digo, miren muchachos, hay humo saliendo de allí, de la montaña. Y miraban así, y digo, ¿saben quiénes son esos? Le digo, esos son los indios. Y digo, bueno, enfoquen su mirada a ver si ustedes ven a los indios allí. Y se quedaban ahí maravillados, dejaron de estar en pleitos y mira, dicen, tú lo ves y yo no lo veo. Y estaban allí buscándolo. ¿Por qué? La inocencia del niño, se lo creen. Una más, después se le pueden preguntar a Dani que está aquí, pero yo me acuerdo que le habíamos puesto control remoto al garage. Y en esos tiempos estaba la baticueva, y entonces se levantaba la tapa y entraba el batimóvil ahí. Entonces yo le digo, miren mijos, papi tiene la baticueva aquí, y entonces le aprieto el botón, y ellos no sabían que tenía control remoto, entonces le aprieto y empiezan a ver eso que hace así. Y estaban, oh, wow, fue una cosa grande para ellos. Y le está diciendo a estos hombres, le está diciendo, oye, ¿por qué pelean? Se quedaron callados porque el Señor, cuando les hizo esa pregunta, ya sabían lo que venía. Ustedes quieren ser primero, tienen que ser postrero. Encima de ser postrero, tienen que servir a los demás. Pif, se le cayó todo el edificio. Por último, lo último yo quiero que mires en el capítulo 16 y versículo 14 de Marcos. Capítulo 16, quiero que mires un poquitito. ¿Qué clase de gente era? Porque a veces que nosotros nos desanimamos y yo quiero que veas este grupo, cómo eran ellos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué hizo el Señor? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjense, les reprocha, le dicen, oigan, otros me vieron, ¿por qué no le escucharon? Incrédulos, eran un grupo que no creían. Y no solamente eso, ¿saben lo que es una persona dura de corazón? Ay, qué corazón duro que tienes, no tienes sentimientos por mí. Este era el grupo que el Señor escogió. Y alguno dice, eso, entre tantos, y esto es lo mejorcito que hay en ese grupo. Y yo dije, wow, Señor. ¿Cuántas veces, Pedro, hemos hablado que con gente en la iglesia uno dice, ay, y las características de nosotros? Y yo digo, ¿sabes qué, Pedro? Si el Señor tuvo 12 y tuvo problemas con 12, imagínate teniendo a tantos. Otra que hable, ¿y qué vas a comer? Voy a comer una pizza, y ¿qué es la pizza? Una Bayer, un Bayer de una aspirina. Porque todos nosotros tenemos cosas que necesitamos cambiar. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa después? Este grupo, bueno, después de 3 años de estar con el Señor y el corazón se les ablandó. Y esto es lo que yo quiero terminar con una nota positiva. Porque yo quiero que en la vida de estas personas, yo quiero que tú y yo nos veamos identificados en este grupo. ¿Por qué? ¿Qué pasó después? Se llamaba este grupo de hermanos que pensaban que eran ellos 12 y punto y se acabó, no querían dejar entrar a ningún otro. Mis hermanos, en el primer mensaje de Pedro entran 3,000 a ser parte de la iglesia.
Y en esos 3.000 empiezan entonces a crecer en lo que es formar el liderazgo. En el capítulo 4 de Hechos, dice, hablando ellos al pueblo, está hablando de los apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que este grupo, los 12 apóstoles, enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. 3.000 en el primer mensaje, 5.000 acá, ahora tenemos un grupo de 8.000. Mis hermanos, la iglesia comienza a crecer por medio de este grupo de personas que son ordinarias, que nadie daría 5 centavos por ellos, pero el Señor invirtió su tiempo en ellos para decirles, ¿saben qué? Le vamos a enseñar, ustedes son incrédulos, ustedes son duros de corazón, pero algo grande Dios va a hacer con ustedes, algo grande Dios va a hacer con nosotros. Dejemos que Dios trabaje, porque mis hermanos, ¿sabes qué? Dice que en otra ocasión Pedro y Juan, que estaban siendo perseguidos porque estaban predicando. Mis hermanos, esto es lo que vemos, los vemos trabajando juntos, los vemos unidos, los vemos lo que es esmerados en poder compartir el Evangelio. Cuando los traen delante del concilio, lo presentan delante del concilio, el sumo sacerdote les pregunta, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de la doctrina, de la enseñanza de ustedes, y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Estos apóstoles, como dicen algunos, estaban on fire, estaban con fuego. Estos apóstoles se dejaron de sus tonterías de ver quién era mejor, quién era el que iba a estar a la derecha, quién era el que iba a estar a la izquierda. Y mis hermanos, gente que nadie daba 5 centavos, se convirtieron en lo que es el fundamento de la iglesia del Señor, la base, para que todos nosotros podamos ver que cuando Dios nos llama para cosas grandes, porque Dios es grande. Dios quiere tocar vidas a través de cada uno de nosotros. Pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo quien está en nosotros. Es Dios quien trabaja en nosotros, es Dios quien nos atrae hacia sí mismo. Yo no quiero que la gente me vea a mí, yo quiero que lo vean a Cristo. Yo quiero que vean su poder, yo no quiero que nadie se fije en mí, yo lo que quiero es que empiecen a mirar la grandeza de este Señor Jesús. Que este Señor Jesús lo que hizo por mí, que murió en una cruz, dio su vida. Mis hermanos, sufrió lo que ustedes no se imaginan. Lo hizo por mí porque me quiere. Pero ese amor no se detiene allí nada más que en la cruz. En ese amor, mis hermanos, persistente que es el Señor, Él persevera en ese amor. En ese amor todos los días, Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo no los voy a dejar desamparados, yo no los voy a dejar solos. Yo voy a estar con ustedes para ayudarlos, para fortificarlos. Yo voy a quitar esa incredulidad para que la fe de ustedes crezca, para que la fe de nosotros pueda crecer, mis hermanos. Que cuando estamos con dudas, las dudas las empieza a disipar el Señor. Y cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida y empezamos a ver la gloria de Dios y oramos al Señor y vemos, el Señor me contestó esta oración, ¿será capaz que Él va a ser fiel para contestarme esta otra? Sí. Y empezamos a orar aquí, y sí, de nuevo. Y empezamos a orar por acá y de nuevo el Señor está contestando. Bendito sea el nombre de Dios, fortalece nuestra fe, nos empieza a quitar nuestra incredulidad, empezamos a dejar de estar nerviosos. Mira, yo te voy a decir una cosa, si ustedes me vieran las uñas como yo las tenía antes, yo me las comía prácticamente hasta que estaban desaparecidas. Ya no, las tengo bien tranquilitas, ¿sabes por qué? Porque el Señor me fue aplacando, me fue quitando los nervios, me fue quitando el afán. Ahora confío que este Dios va a hacer, Él va a hacer lo que usted y yo no nos podemos imaginar si dejas que Él trabaje. El Señor dice allí en Juan 5, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también estoy trabajando. Y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, bendito sea su nombre. Y ¿sabes qué? No tengas duda de lo que Dios puede hacer. Si Dios dijo, para mí todo es posible, todo es posible. Todo es posible, mis hermanos, todo es posible. Todo es posible. Un centurión romano le dijo al Señor Jesús, di la palabra, Señor. Di la palabra y será hecho. Tú no necesitas venir a esta casa. Yo soy hombre que tengo a 100 soldados que corren de un lado para el otro. Y le digo a uno, ven, y viene. Y le digo al otro, ve y haz esto, y lo hace. Señor, di la palabra y será hecho.
Mis hermanos, y nosotros que somos hijos de Dios, ¿podemos dudar de la capacidad de Dios? ¿Podemos dudar de su grandeza? Cuanto más grande sea la prueba, créeme que más grande va a ser la victoria. No te olvides que Dios está por encima de todas las pruebas. La montaña, el Señor ha hablado de ella, los problemas como en una montaña. Y algunos dirán, no puedo, la montaña está enfrente de mí. Y el Señor dijo, Marcos 11, dijo, si tú pidieres y no dudares en tu corazón que será hecho, lo que tú pidas se va a hacer. Y dile a esta montaña, échate a la mar y será hecho. Mis hermanos, si el Señor dijo eso, nos está diciendo a nosotros, no dudes en mi capacidad, no seas incrédulo, cree, confía en mí. Yo tengo mi tiempo, el tiempo del Señor no es el nuestro, pero el Señor si prometió que iba a hacer algo, entonces quiere decir que yo necesito doblar mis rodillas como Él las doblaba para pedir al Padre, y el Señor le otorgó a Él, le otorgó las peticiones a Él. Y este Señor Jesús intercede por ti, intercede por mí. Y dice que está día y noche intercediendo por mí y por ti. Se pone en nuestro lugar, le pide al Padre por nosotros. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo está intercediendo con gemidos indecibles por cada uno de nosotros. Está rogándole al Señor, tú mantén tu fe, que este Dios va a sacarte adelante. ¿Crees eso? Pues bendito sea el Señor. Vamos a darle gracias, Vamos a darle gracias. Amado Padre, bendito Dios, qué día maravilloso que nos has dado en este día. Hemos podido escuchar tu palabra, Señor, y Señor, qué lindo es recibir ese llamado tuyo. Te damos gracias porque tú nos usas a cada uno de nosotros para poder llamar a personas a que puedan escuchar el mensaje de lo que tú dices. Señor, que podamos llevar a cada una de ellas hacia ti. Te doy gracias, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Tú hablas y bendito Señor, dice allí el poder creador de tu palabra. Y dijo Dios, hágase la luz y la luz fue hecha. Háganse las estrellas y las estrellas fueron hechas. Y bendito Dios, qué potencia la palabra tuya, porque este universo que está tan lleno de estrellas, tan lleno de galaxias, Señor, y tú hablaste y pusiste en existencia cada una de ellas. Y en este día, Señor, tú nos diste a nosotros vida eterna. Te ruego, bendito Dios, que tú puedas hacer con nuestros problemas, que puedas ayudarnos. En nuestras oraciones pedimos por nuestra familia, nuestros familiares, por los esposos, esposas, por los hijos, Señor, que están apartados de ti. Y sabemos, Señor, que tú tienes un día, y no cesamos de orar y de interceder por ellos. Te doy tantas gracias, Señor, por Hilda estar aquí. Yo te ruego, bendito Dios, que tu palabra haga eco en su corazón, que salga renovada en su mente. No solamente a ella, Señor, sino a todos nosotros. Te doy gracias, bendito Dios, por haber traído a Olga con bien, Señor. Te suplico, bendito Padre, que las palabras que ella pudo haber dicho a su familia, sabemos que no caen en saco roto. Sabemos que tú tienes un propósito. Y Señor, no es nada más que esperar los resultados y los frutos. Porque estamos orando no solamente por ella, pero por su familia, al igual que todos nosotros, Señor, por nuestros familiares, nuestras amistades. Señor, que hay personas aquí que quizás han recibido el llamado tuyo para hacer algo, aunque sea insignificante, que parezca para nosotros insignificante, pero para ti todo es maravilloso. Que en esta noche podamos decir, Señor, aquí estoy. Y Señor, si tú hiciste esto con estos apóstoles, que la verdad eran gente tan ordinaria, Señor, dice que eran vulgares. Oh Padre Santo, pero tú hiciste algo maravilloso con ellos. Lo puedes hacer con nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Aquellos que tengan que ir a trabajar en esta noche, llévalos con bien, Padre. Provéeles medios para poder comunicar de Jesús. Y ayúdanos, bendito Señor, ayúdanos. Que hay personas que están en necesidad. Ayúdanos a poder llegar a ellas. Espíritu Santo, guíanos y danos las palabras. Y te damos tantas gracias, Señor.
tantas, pero tantas gracias. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús, para quien es toda la honra y toda la gloria. Amén.